Acusan a una mujer de envenenar a su patrona. La quieren condenar rápido. William soltó las palabras desde la puerta, con las mejillas coloradas, como si hubiera subido la escalera de a 3 escalones. Thomas no levantó la vista del contacto. ¿Quién la acusa? Lord Hartwell. La mujer es su esposa. La acusada era la dama de compañía. La pluma se detuvo en el aire. Después bajó despacio y golpeó la madera con un chasquido seco. Londres, 1823. Había dos maneras de defender a un asesino. Una era decir que no lo había hecho, la otra, decir que tenía buenas razones. Thomas Ashford había construido su fama con la segunda, y no se enorgullecía demasiado de eso. El estudio quedaba cerca de Lincoln's Inn, con las paredes hundidas bajo pilas de expedientes y el aire con sabor a papel viejo y a cera quemada. Cada carpeta era una persona a la que el tribunal daba por culpable. Casi todos lo eran. La culpa verdadera hacía rato que había dejado de quitarle el sueño. Eso era asunto de los jurados, de Dios y del olvido. Lo suyo era otra cosa, que todo acusado tuviera una buena defensa, la mereciera o no. Lo contrario no era justicia. Un sistema que solo defendía bien a los inocentes evidentes no servía para nada, y él lo sabía en los huesos. Conocía a Lord Edmund Hartwell de oídas, rico, con contactos y un hombre muy desagradable. Y los rumores no mentían. Una sirvienta acusada de matar a su patrona era la clase de caso que llenaba galerías y vendía diarios, la clase de caso que podría hacer famoso un abogado o hundirlo. Thomas había aprendido a oler la diferencia, y éste olía las dos cosas a la vez. Está abajo esperando, agregó William. Dice que el asunto no admite demora. Hazlo pasar. Lord Hardwell entró tal como Thomas imaginaba, traje caro, de paño tan fino que parecía pintado sobre los hombros. Andar seguro, la cara de un hombre acostumbrado a que le resuelvan todo rápido. Tenía consigo un perfume denso, de agua de colonia, que se adelantó a sus pasos y quedó flotando en el cuarto, como un huésped no invitado. Señor Ashford, gracias por recibirme tan pronto. Se sentó sin que lo invitaran. Necesito que defienda a la mujer que mató a mi esposa. ¿Querrá decir a la mujer acusada de matar a su esposa? Lo corrigió Thomas. En este país uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Incluso los sirvientes. Dama de compañía, corrigió Hardwell. Y aquí no hay nada que demostrar. Catherine Brennan envenenó a mi esposa con láudano. La prueba es muy clara. Entonces, ¿por qué me contrata? Si la prueba es tan clara, la fiscalía lo condenaría sin problemas. Porque aunque sea culpable, merece una buena defensa. Mi esposa la quería. Honro ese cariño cuidando que el juicio se haga bien. Sacó unos papeles del abrigo y los deslizó sobre el escritorio. La acusan de asesinato. Si la condenan, la ahorcan. Quiero que tenga la mejor defensa posible, aunque el final ya está decidido. Había algo demasiado prolijo en esa frase, demasiado ensayado. Thomas lo archivó sin decir nada y tomó los papeles. Estaban tibios por el calor del cuerpo de Hartwell. Los leyó por encima. Catherine Brennan, 28 años, irlandesa, 3 años como ama de compañía de Lady Hartwell. La señora había muerto 6 semanas atrás. Al principio pensaron que era muerte natural. Estaba siempre enferma. Vivía con dolor. Tomaba láudano todos los días para aguantarlo. Después, alguien encontró el láudano escondido en el cuarto de Catherine. Alguien dijo que quizás habían cambiado la dosis. Hicieron un examen. El médico dijo que la causa de muerte era una sobredosis de láudano. Y detuvieron a Catherine. ¿Qué dice ella? Preguntó Thomas. Que es inocente, que no envenenó a nadie, que alguien le plantó el frasco. El tono de Hardwell dejaba ver que el tema lo aburría. Se examinó las uñas mientras hablaba. Todos los acusados se dicen inocentes, señor Ashford. Usted lo sabrá. Lo sé, también sé que a veces dicen la verdad. Thomas siguió leyendo. ¿La fiscalía tiene testigos? Varios. El personal dirá que ella preparaba el té de la noche. El boticario dirá que compró mucho láudano. Y hay una carta, al parecer escrita por ella. Habla de ponerle fin a esta situación, muy comprometedora. ¿Puedo ver la carta? La fiscalía tiene la original. Yo traje una copia. Se la entregó. Thomas la leyó despacio. La tinta tenía un brillo parejo, sin temblores. La letra era de mujer, cuidada. El texto era confuso.
No puedo seguir así mucho más. Algo tiene que cambiar. Pero así parecía una confesión. Esto no nombra a Lady Hartwell, ni habla de veneno, dijo Thomas. No hace falta. El jurado va a entender. Hartwell se inclinó y la silla crujía bajo su peso. Señor Ashford, no lo contrato para ganar. Lo contrato para que el juicio sea justo. Que alguien hable bien de ella. Que cuando la ahorquen nadie pueda decir que no tuvo defensa. No tomo casos donde el cliente espera que pierda. Entonces tómela como una apuesta. Si logra sembrar una duda con la prueba, le pago el doble. Pero dudo que pase. Se puso de pie. Está en la prisión de Newgate. Haga lo que pueda con lo que tiene. Paren un momento. Dos preguntas rápidas antes de seguir. ¿Desde dónde me escuchan hoy? Y más importante, ¿la habrían querido a Catherine en este punto o la habrían dado por culpable como Thomas? Cuéntenmelo en los comentarios. Yo sigo con lo mío. Cuando Hardwell se fue, el perfume tardó un rato en irse con él. Thomas quedó solo con el expediente y con el ruido lejano de los carruajes en la calle. Una apuesta. La palabra le quedó dando vuelta, áspera. A nadie que crea de verdad en la culpa de una mujer le interesa pagar el doble para que la defiendan bien. Era la clase de caso de siempre. Un acusado al que nadie quería. Pruebas muy fuertes. Mucha gente mirando. Casos donde su tarea no era probar inocencia, era cuidar que el sistema funcionara, aunque fuera más fácil hacer trampa. Catherine Brennan seguramente era culpable. Casi todos lo eran. Pero seguramente culpable no es lo mismo que culpable sin ninguna duda. Y esa diferencia importaba. Era lo que separaba la justicia de la furia de la multitud. La defendería bien, miraría las pruebas con cuidado, interrogaría a los testigos, cuidaría que tuviera un juicio justo, y cuando la condenaran, porque casi seguro lo harían, al menos podría dormir. Eso se dijo. Juntó los papeles y llamó al pasante. William, manda aviso a Newgate. Quiero ver a Catherine Brennan mañana temprano. Y pide copias de todas las pruebas. Quiero ver todo lo que piensan mostrar. ¿Armando la defensa, señor? Cuidando que el juicio sea justo, hay una diferencia. El problema era que, esa noche, la diferencia no le pareció tan clara como otras veces. Newgate recibía las visitas con una bocanada fría y pegajosa. Olía a piedra mojada, a cuerpos sin lavar, y algo agrio que se le metía en la garganta. El olor a miedo de muchos años, pensó Thomas. Había pisado ese suelo decenas de veces. Nunca se acostumbraba. El guardia lo llevó por los pasillos. Las llaves tintineaban contra el cinturón en cada paso. Llegaron a una sala chica, donde los presos hablan con sus abogados, y abrió la puerta. Lo que Thomas esperaba encontrar era una mujer rota, desesperada, quizá gritando. Lo que encontró lo hizo detenerse un instante en el umbral. Catherine Brennan estaba sentada en una mesa de madera tosca, llena de astillas, con las manos juntas y la espalda recta, como si 6 semanas de celda no le hubieran doblado un solo hueso. El pelo cobrizo, recogido con prolijidad, aunque casi no tenía con qué. Un vestido gris simple, gastado en los codos pero limpio. Y los ojos, verdes y firmes, que se clavaron en los suyos y los tuvieron con la misma frialdad cortés con el que él pensaba estudiarla a ella. No parecía una mujer esperando la horca, parecía una mujer esperando que alguien, por fin, hiciera su trabajo. Señorita Brennan, soy Thomas Shafford, el abogado de Lord Hardwell contrató para defenderla. Ah, sí. Su voz era fina, pero por debajo asomaba el canto suave de Irlanda. ¡Qué generoso! El hombre cuya esposa supuestamente maté pagando mi defensa. Casi pareciera que la culpa lo vuelve caritativo. La frase dio justo donde él mismo había hurgado una hora antes. Thomas no dejó que se le notara. ¿Cree que Lord Hardwell mató a su esposa? Creo que la quería muerta. Si lo hizo él o si mandó a otro mientras me culpaba a mí, es un detalle. Habló con calma, como el clima de la tarde. Pero yo no la envenené. Alguien la mató y armó todo para que pareciera que fui yo. Thomas dejó los papeles en la mesa. Todos dicen que son inocentes. Seguro, pero yo lo soy de verdad. La prueba dice otra cosa. Había láudano en su cuarto. Usted compró mucho en la botica. Preparó el té esa noche. Y hay una carta, al parecer suya, donde habla de terminar con una situación que no aguantaba. Todo es prueba plantada o mal entendida. Catherine se inclinó un poco. La madera crujió bajo sus codos.
El láudano del cuarto no era mío, nunca lo compré, no lo usé. Los registros del boticario son falsos. Sí preparé el té, como cada noche durante 3 años, pero no la envenené. Y esa carta está sacada de contexto. ¿Cuál es el contexto? Le escribí a una amiga. Le contaba que quería dejar esta casa. Lady Hartwell se moría. Los médicos le daban unos meses. Yo hablaba de buscar otro trabajo después de su muerte. La situación que no aguantaba era ver sufrir a alguien que quería. Nada más. No había una sola fisura en su voz, ni un parpadeo de más. Thomas la estudió como alguien que busca el truco en una mano de cartas demasiado limpia. O era inocente, o mentía mejor que nadie que él hubiera conocido. Y había conocido a muchos. Seguramente los segundos, se dijo. Pero la palabra seguramente ya no le pesaba igual. Hábleme de Lady Hartwell, de su relación con ella. Fui su compañera 3 años. Era buena conmigo, generosa. Me trataba más como amiga que como empleada. Eso era raro en mi puesto. La voz se le suavizó, y por un momento la dureza de la celda parecía quedar lejos. Vivía con dolor todo el tiempo. Una caída de caballo, años atrás, le dañó la espalda. El láudano era lo único que le calmaba. Odiaba depender de él, odiaba lo que le hacía la cabeza, pero sin él no podía vivir. El cariño de esas palabras no se podía actuar. O sí, pero entonces estaba ante un artista que merecía otro escenario. ¿Y Lord Hardwell? La despreciaba, le molestaba tener una esposa enferma, una que no podía ir a fiestas, ni darle hijos, ni manejar la casa como él quería. La voz se le endureció, áspera de pronto. Tenía un amante, Margaret Price. Todos lo sabían, hasta Lady Hartwell lo sabía. Él quería liberarse de ella, pero el divorcio era un escándalo. Era más fácil esperar a que muriera sola. ¿Insinúa que se cansó de esperar? Insinúo que su muerte le vino muy bien, y culpar a la irlandesa también. Así nadie haría preguntas. Thomas tomó notas. La pluma rasguñaba el papel en el silencio de la sala. Era la defensa que esperaba. Culpar al esposo rico. Hablar de complot. Decir que el verdadero asesino culpaba a la sirvienta inocente. Casi siempre era una mentira. Un cuento cómodo de gente culpable que buscaba escapar. Pero a veces era verdad. Y el problema era que esta mujer no contaba el cuento como los culpables. La fiscalía dirá que usted tenía un motivo, que Lord Hardwell se propasaba con usted, que envenenó a su esposa por rabia, o con la esperanza de que él se casara con usted después. La cara de Catherine se endureció. Una sombra le cruzó los ojos, y por primera vez Thomas vio algo bajo la calma. Asco. Lord Hardwell es un hombre vil. Trata mal a todo lo que está por debajo de él. No me casaría con él ni por media fortuna. Y nunca se propuso conmigo. Le dejé claro desde el principio que me iría antes de aguantar algo así. ¿Puede probarlo? ¿Puedo probar que no quería casarme con mi patrón? ¿Cómo se prueba que no tiene motivo o ambición? Negó con la cabeza. Señor Ashford, sé cómo se ve esto. Sé que las pruebas parecen aplastantes, sé que usted me cree culpable, pero le digo la verdad. Yo no la envenené. Alguien la mató y me echó la culpa. Y de verdad quiere defenderme, en vez de cumplir el trámite, mire esas pruebas con mucho cuidado. Miro todas las pruebas con cuidado. Es mi trabajo. Su trabajo es defenderme, aunque me crea culpable, entiendo. Su voz se volvió cortante. Pero Hardwell lo contrató esperando que pierda. Me quiere condenada. Toda esta defensa es para que el juicio parezca justo, mientras él consigue lo que quiere. ¿Cree que esto es una farsa? Creo de que entró aquí ya seguro de que soy culpable, que decidió que la prueba es muy fuerte, que lo mejor que puede hacer es darme un juicio justo antes de ahorcarme. Creo que va a armar una defensa para quedarse tranquilo, mientras acepta mi condena como algo seguro. Tenía razón. Era justo lo que había planeado, palabra por palabra, y oírlo de su boca le subió un calor incómodo al cuello. No estaba acostumbrado a que un acusado lo leyera a él. Mantuvo la cara quieta. Si es inocente, la prueba lo dirá. La prueba fue armada para decir lo contrario. Así funciona una trampa. Catherine se puso de pie. La silla chirrió contra el piso de piedra. Pero el abogado es usted, el que sabe de pruebas y de leyes. Así que mírelas bien. Busque las fallas. Demuestre que digo la verdad. O a menos, defiéndame de verdad. No haga teatro para que todos duerman tranquilos después de ahorcar a una inocente.
El guardia golpeó la puerta con los nudillos. Se acabó el tiempo. Voy a revisar todo. Si hay fallas, las encontraré. ¿Y les va a creer si las encuentra? La pregunta lo siguió hasta la calle. Esa era, en el fondo, la única pregunta que importaba. De vuelta en su estudio, con la luz tibia de la lámpara sobre la madera, desplegó las pruebas en el escritorio. El caso de la fiscalía era simple. Catherine tenía una oportunidad, tenía medios, tenía motivo. El frasco en su cuarto, los registros de la botica, la carta, los testimonios, todo apuntaba a la culpa. Pero había algo que había aprendido en tantos años. A veces, una prueba clara esconde una verdad enredada. Empezó por los registros de la botica. Decían que Catherine había comprado láudano cada vez más durante 6 meses. Mostraba su firma, las fechas, las cantidades, como si juntara de a poco las dosis final. Thomas acercó la página a la luz y miró la letra de la cerca. Coincidió con la palabra de la carta, las mismas formas, la misma presión sobre el papel. Y sin embargo, algo le molestaba. Las fechas eran demasiado parejas. Cada 14 días exactos. Nadie compraba un remedio con esa precisión, salvo que sí una receta. Y esas cantidades eran mucho más que cualquier receta pedía. Anotó. Hablar con el boticario, revisar esas ventas, confirmar la letra. Después el frasco del cuarto. Lo habían hallado tras la muerte, cuando empezaron las sospechas, escondido en el cajón de Catherine bajo la ropa, casi vacío, como si lo hubieran usado para matar. Pero, ¿por qué guarda la prueba? Si Catherine lo había envenenado, ¿por qué no tirar el frasco enseguida? ¿Por qué esconderlo en su propio cuarto, donde cualquiera lo encontraría? A menos que ella no lo hubiera puesto ahí. Anotó más cosas. Hablar con el personal. ¿Quién pidió revisar el cuarto? ¿Quién lo revisó? Después, la carta. No puedo seguir así mucho más. Algo tiene que terminar. Sola parecía una amenaza. Con el contexto que daba Catherine, decía algo del todo distinto. El problema era probar el contexto. La intención es interpretación, y los jurados, cuando algo es confuso, casi siempre piensan en culpa, no en inocencia. Dejó la carta a un lado y leyó las declaraciones. Sarah Mitchell, el ama de llaves. Catherine preparó el té. Últimamente la veía inquieta. En la casa había tensión. Margaret Price, la amante de Lord Hartwell. Catherine habla mal de la señora. La llama un estorbo. Parecía ambiciosa para su lugar. 3 sirvientes más que confirmaron horarios, oportunidad y el acceso de Catherine a la señora. Testimonios de manual. Armaban un cuento de culpa con muchos detalles chicos. Detalles que podían significar todo o nada. Thomas se reclinó. La silla se dio hacia atrás con un quejido. Miró el expediente un largo rato. Catherine seguramente era culpable. Las pruebas encajaban. El relato era claro. Su defensa era justo lo que dicen los culpables cuando los acorralan. Pero había fallas. Chicas. Los registros demasiado parejos. El frasco demasiado fácil de hallar. La carta demasiado confusa. Y la propia Catherine demasiado serena. Demasiado clara. Demasiado precisa al acusar a Hardwell. Los culpables suelen ser dos cosas, o histéricos o fríos y calculadores. Catherine no era ninguna. Estaba enojada, pero no por estar atrapada, era por no ser creída. Eso era lo que no le dejaba en paz. Juntó los papeles y llamó a William. Necesito 3 citas. El boticario que supuestamente le vendió el láudano, el personal de la casa Hardwell, sobre todo el ama de llaves, y el experto en letra para revisar los registros y la carta. ¿Una defensa de verdad, señor? Mirar las pruebas bien. Hay una diferencia. Quizás era culpable. Probablemente lo era. Pero ¿y si no? ¿Y si decía la verdad? ¿Y si de verdad te la estaban culpando? ¿Y si esa prueba tan clara era una mentira armada con cuidado? Entonces él era el único que podía probarlo. Y si ya la había dado por culpable, si se conformaba con un buen trámite, sería tan culpable como la mano que vertió el veneno. Afuera, una campana lejana dio la hora. Thomas miró el expediente como si pudiera devolver la mirada. Había tomado el caso para defender bien a una culpable. Era un trámite cumplido, con su final ya escrito.
Pero ahora tenía una pregunta, una que le quitaría el sueño que tanto quería conservar. ¿Y si es inocente y yo soy el único que puede probarlo antes de que la maten? Eso lo cambiaba todo. Esta no es mi letra. El boticario lo dijo con el dedo clavado sobre la página, y a Thomas se le tensó algo en el pecho. El cosquilleo del cazador que de pronto huele el rastro. Había llegado temprano a la botica de Cheapside, cuando la luz entraba en líneas finas por la vidriera, y todavía no había clientes. El lugar despedía un aroma espeso y dulzón apenas se cruzaba la puerta. Manojo de hierbas secas colgando del techo. Frascos de vidrio verde y ámbar llenaban los estantes hasta arriba. El dueño, el señor George Winters, era flaco, de manos delgadas manchadas de tinta, con los modos nerviosos de quien sabe que su oficio es cosa de vida o muerte. Minutos antes, leyendo la tarjeta de presentación entrecerrando los ojos, había dicho: Usted defienda a la señora Brennan. Esperaba a alguien de la fiscalía, no de la defensa. Vengo a revisar los detalles. Thomas dejó la copia en el mostrador de madera lustrada. Aquí dice que Catherine Brennan compró láudano, cada vez más durante 6 meses, siempre el mismo día, cada 14 días. ¿Puede confirmarlo? Winters miró los registros y arrugó la frente. Las fechas están bien, los montos también, pero... ¿Pero? No me acuerdo de la señorita Brennan. Atiendo a muchos clientes por semana. No recuerdo cada cara. Pero estos montos... Golpeó el papel con el dedo índice. 30 gotas de láudano es la dosis normal. 60 para dolores fuertes. Pero 90, 120 gotas. Eso es peligroso. No vendería tanto sin un permiso firmado por un médico. ¿Tiene esos permisos para estas compras? No. Y eso es lo raro. Para tanta cantidad debería tener papeles. Se pasó la lengua por los labios, incómodo. Señor Ashford, llevo mis registros con cuidado. Si le hubiera vendido todo eso, lo recordaría. Habría pedido permiso. Tendría documentos. Entonces, ¿cómo se anota esta venta en sus libros? No lo sé, pero le digo una cosa. Sacó su libro y lo abrió de golpe. Un poco de polvo se levantó en las páginas. Mostró sus propias notas. Su letra era apretada, prolija, inclinada a la izquierda. Las anotaciones de Catherine eran redondas, seguras, inclinadas hacia la derecha. Alguien escribió en mis libros, y le juro por mi nombre que no fui yo. Thomas miró las dos letras, una al lado de la otra, y sintió que el suelo del caso se movía bajo sus pies. La primera grieta. Pequeña señal, pero real. ¿Quién tiene acceso a sus libros? Solo yo y mi aprendiz. El local suele estar lleno. Alguien podría haberlo abierto mientras yo atendía y mi aprendiz preparaba remedios atrás. Lo miró a los ojos. Se lo digo como profesional. No creo haberle vendido láudano a Catherine Brennan. Y menos esas cantidades, sin los papeles que no tengo. ¿Declararía esto en juicio? Si me citan, sí. Cuido mi nombre. Si falsificaron mis libros, quiero que se sepa. Thomas salió con el pulso un poco más rápido de lo que le gustaba admitir. No era prueba de inocencia, pero era la primera prueba tan clara que le dejaba una pregunta sin respuesta. La casa de los Hardwell estaba en Mayfair, grande, bien cuidada, de esas que muestran dinero sin gritarlo. Los escalones de mármol blanco estaban tan pulidos que reflejaban el cielo nublado. Sarah Mitchell, la ama de llaves, lo recibió en la salita del personal, donde olía a pan recién horneado y a leña. Tendría unos 50 años, pelo gris recogido en un rodete tirante, los modos prudentes de alguien que aprendió, a la fuerza de años, cuándo hablar y cuándo cañar. Señora Mitchell, gracias por recibirme. Defiendo a la señorita Brennan. Me lo imaginé. Ya declaré ante la fiscalía. No sé qué más puedo decirle. Quiero entender la casa, la relación de la señorita Brennan con la señora, y cómo murió Lady Hardwell. Habló sin apuro, dándole espacio. Trabajó 3 años con ella. ¿Qué impresión tenía? La señora Mitchell calló un momento. Sus dedos jugaban con el bordel del delantal. Era buena con Lady Hartwell, paciente. La señora vivía con mucho dolor. El lauda no le calmaba, pero odiaba depender de él. La señorita Brennan le hacía todo más fácil. Le leía, le manejaba las cartas, le hacía compañía, más una amiga que una sirvienta. La señorita Brennan parecía enojada, resentida, se quejaba de su trabajo. No más que cualquiera. El servicio es el servicio. Pero nunca se quejó de la señora. Al contrario, le tenía cariño.
¿Y el Lord Hartwell? La cara de la señora Mitchell se cerró como una puerta. Es mi patrón, no hablaría mal de él. Y en esa negativa, pensó Thomas, había dicho más que en todo lo anterior. No le pido eso. Le pregunto por su trabajo con la señorita Brennan. Trataba como a todos, con autoridad. Eligió la palabra despacio, como alguien que camina sobre el hielo fino. Quería eficiencia, obediencia. No era cruel, pero tampoco amable. ¿Alguna vez se portó mal con ella? No que yo viera. La señorita Brennan dejó claro desde el principio que no lo aguantaría. Él respetó ese límite. La noche en que murió Lady Hartwell, cuéntemela. La señorita Brennan preparó el té, como siempre, cerca de las 8. Lo subió al cuarto. Se quedó unos 20 minutos y bajó. La señora me llamó a las 9. Se sentía mal. A las 10 ya estaba inconsciente. Vino el médico, pero no pudo hacer nada. Murió pasada la medianoche. ¿Quién pidió revisar el cuarto de la señorita Brennan? La señora Mitchell dudó. Tragó saliva. Lord Hartwell. Después de que el médico hablara de una posible sobredosis, él dijo que había que ver si ella tenía guardado el láudano. ¿Le pareció raro que le pidiera revisar ese cuarto? No sé si debo opinar. Cuando halló el frasco del cajón, algo le llamó la atención. Estaba escondido bajo la ropa. Si alguien hace algo terrible, no deja la prueba donde cualquiera la encuentre. Eso me pareció raro. Raro como si alguien lo hubiera plantado ahí. No sé, señor. Señora Mitchell, ¿tenía miedo de declarar la verdad hoy? No, señor. Pero las manos le temblaron apenas al decirlo, y Thomas lo vio. ¿Alguien le dijo qué declarar? Lord Hartwell sugirió que diera respuestas simples, que no opinara sobre cosas que no vi. ¿Le pareció raro ese pedido? Me pareció claro, señor. Thomas guardó esa imagen para el día del juicio. Ese miedo también era prueba, aunque fuera indirecta. Y en esa casa el miedo se respiraba junto con el olor a pan. Cuando ella se fue, se quedó solo en la salita, escuchando el chisporroteo de la leña, pensando en lo que significaba que una ama de llaves, después de 15 años, tema de su patrón, en que todos ahí parecían cargar un secreto que les pesaba en los hombros. Durante la semana siguiente armó la defensa, y al mismo tiempo fue viendo algo cada vez más claro. Ese no era un simple caso de asesinato con pruebas fuertes, era un complot. El experto en letras confirmó lo que sospechaba. Pasó horas con una lupa sobre las firmas hasta que se le nublaron los ojos. Las firmas de la bótica no eran iguales a la letra real de Catherine. Alguien las había copiado, con maña, pero no a la perfección. Después analizaron la carta. El texto era de veras confuso. La explicación de Catherine encajaba bien. La de la fiscalía exigía leer una intención que no estaba escrita. Y cuando más buscaba, más fallas aparecían. El frasco no tenía huellas. Raro si ella lo hubiera tocado para un par de dosis mortales. El médico le había recetado dosis exactas a la señora. Si Catherine las hubiera subido, alguien habría notado que el láudano se gastaba más rápido. Nadie lo notó. Margaret Price, la amante, había estado en la casa esa noche, supuestamente para hablar de obras de caridad. Pero la caridad no suele pedir visitas nocturnas a una mujer que se muere. Y el propio Hartwell había insistido demasiado en que Catherine tuviera buena defensa mientras esperaba la condena, como quien arma el decoro de un juicio justo para tapar lo que pasa detrás del telón. Thomas pasó horas revisando pruebas, armando argumentos. La vela se le consumía hasta el codo y el sebo derretido goteaba sobre la base de bronce. Y 2 veces por semana volvía a Newgate a hablar con su clienta. Empezó a notar que esperaba esas visitas más de lo prudente. El boticario no recuerda venderle láudano, dijo en una de ellas. Y la letra de sus libros no es la suya. Alguien copió esos registros. La cara de Catherine no cambió. Le dije que eran falsos. Me lo dijo. Ahora tengo pruebas que lo respaldan. No me creyó cuando se lo conté. Soy abogado. No creo nada hasta tener pruebas. Me dio por culpable hasta que no le quedó de otra. Se inclinó apenas, los ojos fijos en los suyos. Armó mi defensa pensando que le mentía. ¿Qué también puede defender a alguien en quien no cree? La estoy defendiendo bien. Revisé cada falla. Encontré varios problemas en la prueba. Estoy armando un caso fuerte de duda. La duda no es lo mismo que creer mi inocencia. La duda es lo que gana juicios. La duda es lo que le deja tranquilo mientras sigue siendo cínico con todos los que defiende. Catherine se levantó y caminó por la celda. Sus pasos resonaban contra los muros desnudos.
Sé que defendió a muchos culpables, sé que su cinismo quizás se lo ganó, pero no soy culpable y no la maté. Y es muy frustrante que mi abogado, la única persona que debería creerme, trate mi defensa como un juego de fallas a buscar, en vez de probar que soy inocente de verdad. No estoy aquí para creerle, estoy para que tenga un juicio justo. Esas dos cosas deberían ser la misma. Se dio vuelta. Los ojos verdes echaban chispas. ¿Cuándo dejó de creer que existe la gente inocente? ¿Cuándo se volvió tan cínico que el culpable hasta probar lo contrario es su punto de partida? Cuando entendí que casi todos los acusados sí lo habían hecho. ¿Y los que no? ¿Qué pasa con los inocentes cuyos abogados los dan por culpables y arman defensas para quedarse tranquilos en vez de buscar la verdad? ¿Cuántos terminaron en la horca porque ni su propio defensor les creyó? No tuvo respuestas. La pregunta quedó flotando, pesada, en el aire húmedo, y Thomas sintió el peso de cada hombre que no recordaba, de cada rostro al que había defendido bien y creído poco. Catherine se sentó de nuevo. Su enojo se volvió más calmo, pero igual de hondo. No necesito caerle bien, ni que crea todo lo que digo, pero necesito que al menos piense que puedo estar diciendo la verdad. Que alguien mató a una mujer que yo quería y me culpó a mí. ¿Es tanto pedir? ¿Defenderme como si de verdad creyera que podía ser inocente? La estoy defendiendo bien. No es lo que pregunté. Y ahí, en esa sala fría que olía a piedra y a desesperación, Thomas cerró el cuaderno, la miró, y por primera vez desde que se conocían, le creyó. Catherine había estado serena en cada visita, enojada de modo que Thomas reconoció tarde, pero reconoció. No era el enojo de quien mintió, y lo saben. Era el de quien dijo la verdad, y nadie le creyó. Son cosas distintas, y él, que vivía de esa diferencia, tenía que haberlo visto antes. Entonces, él, abogado de años, cínico de oficio, defensor de tantos culpables, empezó a creerle. La prueba seguía siendo confusa, pero Catherine no. Creo que es posible que sea inocente, dijo al fin. Más que posible. Alguien se esforzó mucho para culparla. Los registros falsos, el frasco plantado, la carta confusa, todo apunta a un complot, no a un crimen improvisado. ¿Cree que soy inocente? ¿O cree que podría serlo? Hay una diferencia. Siempre la había con ella. Vivía cazando esa clase de diferencias. Creo que usted no la envenenó. Creo que alguien la culpó. Creo que ese alguien es, casi seguro, Lord Hardwell, quizás con la ayuda de Margaret Price. La miró a los ojos, sin escudo esta vez. Creo que es inocente, Catherine, y voy a probarlo. Algo se movió en su cara. Los hombros tensos durante semanas se le aflojaron de golpe, como una vela que por fin encuentra viento. Alivio quizás, o justicia, o el simple, agotador descanso de ser creída. Gracias, dijo por fin en voz baja, casi un suspiro. No me agradezca todavía. Creerla y probarlo son cosas distintas. Los jurados piden pruebas, no fe. Pero ya no armo una defensa de duda, armo una acusación falsa y complot. Es más fuerte. ¿Qué le hizo cambiar de idea? ¿La prueba? En parte, pero sobre todo, dudó. Y eligió la verdad, porque esta mujer detectaba las mentiras antes de que terminaran de salir. Sobre todo fue usted. Un culpable pelea para salvar el pellejo. Usted pelea para que la creyeran. No es lo mismo. O sea, que me cree porque miento mal. Le creo porque no está mintiendo. Por primera vez desde que se conocían, Catherine sonrió. Apenas, pero le iluminó la cara cansada como un rayo de sol que se cuela entre dos nubes. Y Thomas sintió el golpe de esa sonrisa más abajo de lo razonable. Mi madre siempre decía que era pésima mintiendo. Veo que ahora me sirve. En este caso sí, en otros quizá no. Le devolvió la sonrisa antes de poder evitarlo. Vuelvo en 2 días con la estrategia. Voy a pedir más tiempo. El juez seguramente me lo dará, por lo enredado de las pruebas. Eso nos da unas 6 semanas para armar algo firme antes del juicio. ¿Y si no podemos probarlo del todo? Entonces usamos la duda, pero prefiero algo firme. Yo también. Una pausa. Usted resultó ser mejor de lo que prometía. Es mi trabajo. Es más que su trabajo. Podría darme por culpable y dormir tranquilo. Eligió buscar la verdad. Eso importa. Y se lo voy a recordar siempre. Thomas salió y se quedó parado frente a Newgate, bajo un sol pálido que apenas entibiaba la piedra.
Respiró hondo el aire de la calle, lleno de humo de carbón y de barro, para sacarse del pecho el aliento de la prisión y la voz de ella. Toda su fama venía de mantener la distancia, de no dejar que sus ideas se mezclen con la estrategia, de entender que su tarea era el juicio justo, no decir quién era culpable. Pero ya no era solo el juicio, ya no era solo ella, era él cruzando una línea que llevaba años sin cruzar. Creía que era inocente y ya no había vuelta atrás. 2 semanas después pidió otra reunión. Esta vez no era para hablar de pruebas, aunque se dijo que sí. Estuve investigando a Margaret Price, la amante de Hartwell. Vive cómoda en una casa que él le compró. Los vecinos dicen que habla abiertamente de casarse con él, algo imposible mientras Lady Hartwell viviera. Ayudó a culparme, dijo Catherine. No era una pregunta. Eso creo. La carta que escribiste a tu amiga era sobre dejar la casa. Nada que ver con un crimen. Pero alguien la robó y se la dio a Hartwell para usarla en su contra y sacarla de contexto. Y las firmas en la bótica son falsas. Alguien copió tu letra, lo bastante para engañar a una mirada rápida. Pero un experto la distingue. Creo que fue Margaret. Es educada, fina, tiene la mano para eso. ¿Puede probarlo? No del todo, no todavía. Pero si la subo al estrado y la interrogo, puedo sembrar suficiente duda, sobre todo si lo junto con la bótica, con el raro registro de su cuarto y con todo lo que dijo la señora Mitchell. Catherine se inclinó hacia él, lo bastante cerca como para que él notara que ya no le tenía miedo a la cercanía. ¿Y Hartwell puede probar que mató a su esposa? Probar el asesinato es una tarea de la fiscalía. La mía es probar que usted no lo hizo, pero sí, creo que la envenenó. Hizo que Margaret falsificara pruebas y la culpó a usted, irlandesa de clase trabajadora, sin familia que la defienda. El blanco perfecto. ¿Y puede mostrarlo en el juicio? Puedo sembrar una duda grande. Si alcanza para convencer al jurado. Hizo una pausa, porque no quería mentirle. Los jurados son impredecibles. Pueden creerla inocente, pueden ver la prueba muy confusa, o pueden decidir que una sirvienta sí mató a su patrona, y que todas las fallas son trucos de defensa. O sea, podrían condenarme igual. Voy a armar la defensa más fuerte posible, pero no puedo prometerle al final. Ningún abogado puede. Catherine cayó. Afuera la lluvia empezó a tamborilear contra los muros. Si me condenan, ¿apelará? Enseguida, y seguiré investigando. Si hay pruebas de que Hardwell lo hizo, la encontraré. La miró, y se oyó ser una promesa que iba mucho más allá de un abogado y su clienta. No voy a dejar que la maten por algo que no hizo, cueste lo que cueste. Aunque eso significa acusar a un lord rico y poderoso que matara a su esposa. Justamente por eso. Ella sonrió, de verdad esta vez. Una sonrisa ancha que le ablandó la cara, de la calma controlada a algo más cálido, más suyo, y Thomas sintió algo que se le aflojaba por dentro, un nudo viejo que ni sabía que cargaba. Estaba mal, claro. Catherine era su clienta. La acusaban de asesinato, él era su abogado. Había líneas que no se cruzan, y existían por buenas razones. Se las recitó en silencio, una por una, y nada de eso le sirvió. Ya no la veía como una clienta. 6 semanas alcanzaron para eso. Catherine no se rendía, ni presa, ni con la horca esperando. Y a él, esa terquedad le había hecho lo que no le hacía nadie hace años, importarle. 6 semanas hasta el juicio, se dijo, y se levantó porque quedarse era peligroso. La visito 2 veces por semana, y le aviso enseguida si encuentro algo nuevo. Gracias por todo. Mientras salía de Newgate esa tarde, con la lluvia fina mojándole los hombros, Thomas cargaba una verdad que venía esquivándose hace días. Había llegado para ganar un caso con trucos legales. Ahora investigaba un asesinato y se estaba enamorando de una mujer que aún podía estar mintiéndole, salvo que a él, en lo más hondo, ya no lo creía. El problema ya no era el caso, era él. El murmullo de cientos de voces rebotaba contra los techos de Old Bailey como un enjambre encerrado. La sala estaba repleta. Los juicios por asesinato siempre juntaban gente, y más si la acusada era una sirvienta que, según decían, había envenenado a su patrona. La galería se llenó de curiosos apretados, hombro con hombro, ansiosos por una confesión, un llanto o un escándalo.
Los periodistas esperaban con lápiz en la mano la edición de la tarde. Thomas esperaba de pie en la mesa de la defensa, repasando sus notas por última vez. El papel le crujía entre los dedos. 6 semanas de trabajo llevaban a esto. La única chance de probar que Catherine era inocente, o verla morir por un crimen que no cometió. Nunca un caso la había pesado así. Nunca había tenido tanto que perder en algo que no era suyo. Catherine estaba en el banquillo, serena pese a todo, vestido oscuro y simple, el pelo recogido, las manos juntas sobre el regazo. Lo miró una vez, apenas un segundo, y él asintió. Confía en mí. Y vio, en cómo se le calmaron los hombros, que confiaba. James Rutherford, el fiscal, ya estaba en su mesa, seguro, preparado. Tenía pruebas fuertes, un relato claro, y todo el peso de la culpa supuesta a su favor. Thomas tenía la verdad. Si alcanzaría, estaba por verse. Entró el juez Henry Blackwood, viejo, severo. La toga negra se arrastraba tras él con un susurro de tela, famoso por juicios rápidos y por no aguantar teatro. La corona contra Catherine Brennan, acusada de asesinar a Lady Eleanor Hartwell. Señor Rutherford, presente su caso. El caso de la fiscalía fue justo lo que Thomas esperaba, ordenado, fuerte, armado con pruebas que parecían aplastantes. Rutherford llamó al médico que examinó a la señora tras la muerte. Doctor Matthew, ¿cuál fue su conclusión sobre la causa de muerte? Sobredosis de láudano. La cantidad en su cuerpo era el triple de la dosis recetada. Eso provocó la pérdida de conocimiento, falla al respirar y muerte en pocas horas. ¿Puede ser un accidente? Difícil. La señora había manejado el láudano. Lo tomaba hace años. Una sobredosis por accidente, en lugar que conoce la dosis, sería raro. ¿Puede ser suicidio? Posiblemente, pero no mostraba señales de querer hacerse daño. Yo era su médico, no vi eso. Lo cual sugiere que otra persona le dio la dosis mortal. Thomas tomó notas. El médico decía la verdad, pero no era concluyente. Lo posible no era una prueba, y ese hueco era por donde pensaba entrar. Siguiente testigo, la sirvienta de esa noche. Habló en voz tan baja que el juez tuvo que pedirle 2 veces que alzara la voz. Catherine preparó el té, lo subió, se quedó 20 minutos y bajó. Rutina, nada raro. Después, Rutherford mostró las pruebas, el frasco casi vacío, que sostuvo en alto para que el jurado lo viera brillar bajo la luz, los registros falsos de la bótica, la carta confusa sobre ponerle fin a esta situación. Presentó cada cosa con cuidado, armando un relato de un crimen planeado por una compañera de confianza, con oportunidad, medios y motivo. Cuando terminó, el jurado parecía convencido. Catherine parecía una envenenadora atrapada. Thomas sintió los ojos de la galería sobre ella como un peso físico, y las ganas, viejas y nuevas a la vez, de ponerse entre ella y todos. Señor Ashford, dijo el juez, su defensa. Se puso de pie. El roce de la silla contra el piso sonó fuerte en el silencio repentino. Su señoría, la defensa llama al señor George Winters. El boticario subió al estrado, nervioso pero decidido. Apretaba el ala de su sombrero entre las manos. Señor Winters, usted es dueño de la botica Winters, en Cheapside, ¿correcto? Sí, señor. La fiscalía mostró registros suyos. Dicen que Catherine Brennan compró cada vez más láudano durante 6 meses. ¿Recuerda esas ventas? No, señor, no recuerdo a la señorita Brennan. Atiende a mucha gente. ¿Es raro no recordar a una cliente? Para compras normales no, pero estas cantidades, 90, 120 cotas, son muy raras. La recordaría. Habría pedido permiso médico. Tendría papeles. Thomas sostuvo el libro en lo alto. Señor Winters, ¿esta es su letra? Winters la miró con cuidado, entrecerrando los ojos. No, señor, no es mi letra. Alguien escribió en mis libros y no fui yo. Un rumor recorrió la sala, como viento entre las hojas. Rutherford se levantó de golpe. ¡Protesto! El testigo está suponiendo. No supongo, dijo Winters con voz más firme que antes. Escribo esos libros todos los días, conozco mi letra. Esto lo hizo otra persona. El juez se inclinó sobre el estrado. ¿Usted dice que estos registros fueron falsificados? Sí, su señoría. Creo que alguien abrió mi libro cuando el local estaba lleno y anotó ventas que nunca pasaron. Thomas dejó que esas palabras calaran antes de seguir. Sintió moverse algo en la sala.
un primer crujido en el muro de la fiscalía. Señor Winters, ¿habría vendido 90 o 120 gotas de láudano sin permiso? De ninguna manera. Son cantidades peligrosas. Pediría permiso escrito de un médico. Guardaría los papeles. No tengo ninguno para esas supuestas ventas. Gracias, señor Winters. Rutherford lo interrogó. Intentó decir que solo no recordaba, que sus libros eran confiables, aunque su memoria no. Pero Winters no cedió. Esa letra no era suya. Esas ventas nunca pasaron. La primera grieta, ahora a la vista de todos. La defensa llama a la señora Sarah Mitchell. El ama de llaves subió incómoda, con el mentón bajo. Señora Mitchell, ¿cuántos años fue ama de llaves en la casa Hartwell? 15, señor. Trabajó 3 de ellos con la señorita Brennan. ¿Cómo era su relación con la señora? Era buena con ella, paciente. La señora vivía con mucho dolor. La señorita Brennan le hacía todo más fácil. ¿Alguna vez mostró rencor hacia la señora? No, señor, al contrario, le tenía cariño. La noche en la que murió la señora. ¿Quién pidió revisar el cuarto de la señora Brennan? La señora Mitchell dudó. Sus dedos buscaron de nuevo el borde de la manga. Lord Hartwell, antes o después de que hablara de algo turbio. Después de que el médico mencionara la sobredosis. Él dijo que había que ver si ella tenía el láudano. ¿Le pareció raro que pidiera enseguida revisar ese cuarto? Protesto, dijo Rutherford. Su posición. Reformulo. Señora Mitchell, cuando halló el frasco en el cajón, ¿algo le llamó la atención? La señora Mitchell miró a Catherine. Esta vez sí, a los ojos. Y después bajó la vista al piso. Estaba escondido, bajo la ropa. Si alguien hace algo terrible, no deja la prueba donde quiera que la halle. Eso me pareció muy raro. Raro como si alguien lo hubiera plantado ahí. ¡Protesto! Retiro la pregunta. Thomas cambió el rumbo. Señora Mitchell, ¿alguien le indicó qué responder hoy? Se me dijo que sea breve, no opinar. ¿Quién se lo pidió? Un silencio, las manos quietas, demasiado quietas. Mi patrón, señor. Thomas dejó que el jurado viera su incomodidad, el modo en que evitaba mirar hacia la galería, hacia el lugar donde estaba sentado su patrón. El miedo también era prueba. La defensa llama a la señora Margaret Price. Era el momento que habían esperado 6 semanas. Margaret era el eslabón débil, movida por el propio interés, metida en el complot, capaz de quebrarse si él empujaba en el lugar justo, con la fuerza justa. Margaret entró con ropa cara, sedas que susurraban al caminar, andar seguro, los modos de quien siempre consigue lo que quiere, un collar de perlas que le brillaba en el cuello. Señorita Price, usted conoce a Lord Hardwell, ¿correcto? Así es. ¿Cómo describe su relación con él? Somos amigos, amigos cercanos. ¿Tan cercanos como para él le comprar una casa en Chelsea? La cara de Margaret tembló un instante. Fue generoso. ¿Tan cercanos como para que usted hablara de casarse con él? Conversaciones que empezaron poco después de la muerte de la señora. Protesto, dijo Rutherford. ¿Qué tiene que ver? Estoy mostrando el motivo del complot, su señoría. El juez lo pensó un momento. Lo permito. Señora Price, responda. Hablamos de un futuro juntos, sí, cuando pase su luto. Un futuro imposible mientras la señora viviera. Ella se moría. Todos sabían que le quedaban unos meses. Pero unos meses no era bastante pronto. Thomas se acercó, despacio, midiendo cada paso como quien rodea a un animal asustado. Señorita Price, usted estaba en la casa la noche que ella murió, ¿correcto? Fui a hablar de obras de caridad. ¿A las 8 de la noche, con una mujer que se moría? La visitaba seguido. Hablábamos de proyectos de caridad. Thomas mostró un papel. Esta carta la escribió Catherine Brennan a una amiga. Habla de dejar la casa después de la muerte de la señora. La fiscalía la presenta como amenaza. Señorita Price, ¿cómo llegó esta carta privada a manos de Lord Hardwell? Yo... no sé. Él me mostró después de la detención. ¿Le sacó usted del cuarto de la señorita Brennan? ¿Qué? No. ¿Por qué iba? Entonces hablemos de la bótica. Thomas sostuvo en alto los registros. Estas firmas dicen que Catherine compró láudano durante 6 meses, pero no son suyas. Alguien copió su letra. Bien, pero no perfecto, mostró el análisis. Un experto las revisó. Ciertos rasgos sobre la I mayúscula y la G minúscula no son como la señorita Brennan, son de quien las falsificó. La cara de Margaret se quebró. Las perlas subían y bajaban con su respiración agitada. Eso es imposible. Yo no copié ninguna firma.
No dije que fueran firmas. Dije que alguien copió la letra. Thomas dejó el desliz quedara colgado en el aire. Usted falsificó sus registros, robó la carta privada de Catherine, armó las pruebas para culparla de un asesinato que usted y Lord Hardwell planearon juntos. ¡Protesto! Rutherford estaba de pie. El abogado acusa sin pruebas. Tengo pruebas, dijo Thomas con voz tranquila y firme, sintiendo el caso girar como una llave en una cerradura. Firmas falsas de la botica, un frasco plantado, una carta privada robada y sacada de contexto. Todo apunta a un complot para culpar a la señorita Brennan. Y la relación de la señorita Price con Lord Hardwell da el motivo. Quería a la señora muerta para poder casarse. Catherine fue el chivo expiatorio. El juez golpeó el mazo. El golpe seco resonó como un disparo. Señor Ashford, estas acusaciones son graves. Lo sé, su señoría, pero la prueba apunta a un complot, no un crimen de la acusada. Margaret miró a Rutherford, al juez, a la sala llena de ojos clavados en ella, y Thomas vio el momento exacto en el que el miedo ganó la lealtad. Yo no maté a nadie, solo ayudé a Edmund con los papeles. Dijo que era para proteger el nombre de la señora. Dijo que la dama de compañía robaba, que hacía falta pruebas para echarla bien. No sabía que iban a acusarla de asesinato. La sala estalló en gritos. El juez golpeó con su mazo una y otra vez. ¡Orden! Thomas aprovechó la ventaja. El corazón le daba contra las costillas, pero la voz le salió calma. ¿Usted ayudó a Hardwell a armar las pruebas? ¿Qué le prometió a cambio? Dijo que podríamos estar juntos, que una vez muerta la señora, una vez resuelto lo de la dama de compañía, nos casaríamos. Yo no sabía, juro que no sabía que él había matado a Eleanor. Pensé que murió sola y que él solo arreglaba los problemas. Entonces, ¿admite que copió la firma de Catherine en los libros de la botica? ¿Quién le pasó la carta a Lord Hardwell? Margaret ya lloraba. El llanto le corría el polvo de la cara en surcos. La carta la encontré yo, en el cuarto de ella, y se la llevé a él. Me dijo qué escribir y dónde, con las muestras de la letra. Dijo que hacían falta. No sabía que terminaría en un juicio por asesinato. Caos en la sala. Rutherford hablaba a las apuradas con su asistente. El juez pidió orden a gritos. Thomas se volvió hacia él. Su señoría, pido el cierre del caso contra Catherine Brennan. Este testimonio muestra un complot para culpar a mi clienta. Lord Hardwell mató a su esposa y la culpó a ella con pruebas falsas. La señora Price acaba de confesar que participó. El juez miró a Rutherford. ¿La corona quiere responder? Rutherford se levantó despacio, con los hombros caídos. Su señoría, ante este testimonio, la corona pide tiempo para investigar antes que seguir. ¿Dónde está Lord Hardwell? Preguntó el juez. En la galería, su señoría, dijo Thomas. Tercera fila, lado derecho. Todas las miradas fueron hacia Hardwell. Se paró blanco como un papel, con la mandíbula tensa de rabia. Quiso ir a la salida, pero los agentes le cerraron el paso. Lord Edmund Hardwell, dijo el juez, quédese en esta sala. Agentes, deténgalo. Se investigará el asesinato. Señorita Price, usted también queda detenida como cómplice. Se volvió al jurado. Ante lo que se presentó hoy, cierro el caso contra Catherine Brennan. Señorita Brennan, queda libre. Se levanta la sesión. El mazo golpeó por última vez. Thomas casi no oyó el caos a su alrededor. Periodistas corriendo a las puertas, gente gritando, agentes yendo a detener a Hardwell y a Margaret. Todo le llegaba apagado, como bajo el agua. Solo existía una persona en la sala. Catherine estaba de pie en el banquillo, las manos aferradas a la baranda, los nudillos blancos. Las lágrimas le caían en silencio, no un llanto histérico, el alivio callado y enorme de quien estaba segura de que iba a morir, y de pronto recupera su vida entera de golpe. Cruzó la sala rápido, esquivando codos y hombros, sin pedir permiso a nadie. Está libre. Se terminó. Lo probó. De verdad lo probó. Le temblaba la voz. Margaret se quebró, cuando admitió las firmas y la carta. Todo se vino abajo. No. Catherine le tomó las manos. Las tenía frías y temblorosas, y él se las cubrió con las suyas sin pensarlo. No, no ganó con un truco ni con duda. Probó que soy inocente. Probó que Hartwell lo mató. Consiguió justicia. No solo que me soltaran. Ese era el objetivo. No al principio. Al principio quería un juicio justo. Pero me dio más. Me devolvió mi nombre.
Seguía llorando sin soltar las manos. Nadie más me quiso mirar, solo usted. Thomas quiso decir algo apropiado, algo sobre el deber, la justicia, una buena defensa, todas las frases seguras que tenía guardada. En cambio, lo que le salió fue la verdad. Necesito decirle algo. Y se lo digo ahora porque el juicio terminó y usted ya no es más mi clienta. Los límites que me impedían ya no rigen. Catherine lo miró. Aún le sostenía las manos. Las lágrimas aún le brillaban en la cara. Cuando la conocí, la creí culpable. Cuando salí de Newgate ese primer día empecé a dudar. 2 semanas después, la creí inocente. 4 semanas después, hizo una pausa. Tomó aire. 4 semanas después, entendí que me había enamorado de usted. Hoy probé que es inocente y necesito que lo sepa. Nunca me había pasado con nadie. Usted se me metió adentro, discutiendo, resistiendo, diciendo la verdad cuando le habrían convenido callar, y ya no puedo verla como una cliente más. Catherine lo miró fijo. Thomas, yo no sé qué decir. No tiene que decir nada. Acaba de pasar 6 semanas presa y un juicio por asesinato. Está agotada, abrumada. No le pido respuesta. Solo le digo la verdad porque lo merece. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque está libre. Y quiero que sepa que cuando rehaga su vida, me gustaría estar en ella, en la medida que usted lo permita. Le soltó la mano despacio, dándole el espacio que se moría por no darle. Pero hoy no le pido nada. Hoy alcanza con que salga caminando por esa puerta. Catherine se secó los ojos con el dorso de la mano. Aún lloraba, pero logró una sonrisa pequeña. Acaba de probar que soy inocente, destapar un complot, hacer que detengan al verdadero asesino en plena sala y confesar que me ama. ¿Y se conforma con verme salir caminando por esa puerta? Por hoy sí. Pasó por un infierno. Lo último que necesita es un abogado exigiéndole una respuesta 5 minutos después de recuperar su vida. Eso es muy considerado. O muy egoísta. Prefiero esperar. No quiero un sí que me dé porque la acabo de salvar. Quiero uno que me dé porque quiere. Sonrió apenas. No me debe nada, Catherine. La defendí porque era inocente. Lo que venga después lo decide usted, con calma, cuando el mundo deje de girarle tan rápido. Lo miró un largo rato, como si lo viera de verdad por primera vez. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quiera. ¿Vendría a visitarme? Como corresponde, digo. Cuando vuelva a tener una vida al que invitarlo. Me gustaría mucho. Bien, le apretó la mano una vez más, porque ahora no sé qué siento más allá de alivio y una gratitud enorme. Pero quiero la oportunidad de averiguarlo, con usted, si está dispuesto a esperar mientras lo descubro. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. Y lo dijo en serio, hasta el último hueso. 6 meses después. El juicio de Lord Hartwell fue rápido. Culpable de matar a su esposa, lo ahorcaron 3 meses atrás. A Margaret Price la mandaron lejos, deportada por su parte en el complot. Se salvó de la horca al declarar contra él, pero su vida en Londres se terminó. Catherine consiguió trabajo de institutriz, con una familia respetable. Enseñaba a niños mientras hacía su nombre. Los diarios contaron mucho su historia. Ya no era la presunta asesina, era la heroína que estuvo presa por error y sobrevivió a la injusticia. Y Thomas siguió con su oficio, defendiendo acusados con la misma maña de siempre. Pero algo de fondo había cambiado en él, y lo sabía. Ya no daba por hecha la culpa, ya no armaba defensas para quedarse tranquilo mientras aceptaba la condena como segura. Ahora investigaba, preguntaba, pedía la verdad en lugar del cuento fácil, porque una mujer de ojos verdes le había enseñado la diferencia entre defender bien y defender por completo, entre un juicio justo y la justicia de verdad. Hacía 4 meses que la visitaba. Un cortejo en regla, cenas, paseos por parques donde las hojas de otoño cubrían los senderos, salidas al teatro, momentos juntos, siempre con compañía. La nueva patrona Catherine la apoyaba. La sociedad había aceptado su inocencia, y el escándalo ya se borraba como tinta vieja. Catherine había necesitado tiempo para sanar su tiempo en Newgate, para procesar el haber estado tan cerca de la muerte, para rehacer su vida más allá de la acusada, para entender qué sentía, sin el caos del juicio nublándole todo. Y Thomas había esperado,
con una paciencia que no se conocía, dándole espacio, pero dejándolo claro en cada visita que quería estar en su vida, en la medida en que ella lo dejara. Y de a poco, con cuidado, Catherine lo dejó entrar, no como el abogado que le salvó la vida, como Thomas, inteligente, de principios, capaz de dudar de sí mismo, un hombre que la veía no como víctima, ni clienta, ni heroína, solo como ella. Esa noche la invitó a cenar a su estudio. La chimenea ardía baja, y el aroma a cordero asado y a romero llenaban el cuarto. No era del todo correcto recibirla así, a solas, pero a Catherine nunca le importó tanto el decoro, y había sido ella quien le pidió el encuentro. Tenía algo importante que contarle, dijo. Thomas estaba nervioso, más que durante el juicio. Le sudaban un poco las manos, y se sorprendió de seguir teniendo edad para eso. He estado pensando el día en que me soltaron, dijo Catherine con una copa de vino. La luz del fuego se reflejaba en el cristal. En la sala, cuando me dijo que se había enamorado de mí. Lo recuerdo. Quedó muy abrumada. Lo estaba. Me acababan de liberar. Vi detener a mi acusador, y mi abogado me confesaba algo que no esperaba. No sabía qué sentía más allá de alivio. Dejó la copa sobre la mesa con un tintineo suave. Me dijo que no tenía que responder, que esperaría mientras lo descubría. ¿Lo recuerda? Cada palabra. Necesité ese tiempo para sanar, para entender quién era más allá del juicio, y para entender qué sentía por usted, más allá de la gratitud. Lo miró de frente. A Thomas se le aceleró el corazón. Lo sentía golpear contra las costillas como en aquella sala, 6 meses atrás. ¿Y lo entendió? ¿Qué siente? Sí. Catherine estiró la mano sobre la mesa. Tomó la suya, la tenía tibia ahora, firme. Cuando lo conocí, era el abogado cínico que me daba por culpable. Pero investigó igual. Encontró la verdad cuando todos preferían la mentira fácil. Me creyó cuando nadie más lo hacía. Merecía que le creyeran. Y mientras usted peleaba por mí, removía cada prueba y se negaba a entregarme a la injusticia, yo empecé a mirarlo de otra manera, ya no como mi abogado, como alguien que quería tener cerca cuando todo esto terminara. Me enamoré, aunque no debía, aunque era usted quien me defendía. Thomas sintió cada idea cínica que había cargado por años se rompía del todo, como el hielo bajo el sol de marzo. Catherine, no se lo dije en la sala, porque no estaba segura. Estaba abrumada y confundida. Pero este tiempo, conociendo a alguien que es cuando no arma estrategias, sonrió, y los ojos le brillaron a la luz del fuego. Estoy segura, lo amo, y no es con gratitud, aunque la tengo, ni porque me salvó la vida, aunque lo hizo. Lo amo porque es el hombre que prefiere la verdad incómoda, que admite cuando se equivoca, que me discute en vez de adularme. Lo amo porque me mira y ve a Catherine, no al caso. La veo como Catherine, hace meses, que es lo único que veo. Lo sé, por eso lo amo, le apretó la mano. Así que sí, Thomas, para responder lo que me preguntó hace 6 meses, y no estaba lista para contestar. No es un puede que sienta lo mismo, es seguro. Estoy enamorada de usted. Thomas se levantó, la alzó de la silla y la besó como había querido besarla en aquella sala, y de lo que se contuvo porque ella necesitaba espacio, no presión. Ella sabía vino tinto y algo dulce. Se aferró a él como si llevaba tiempo esperando permiso para hacerlo. Cuando se separaron, sonreía como aquel día en el tribunal, pero más calma, más segura, más entera. Tengo algo que preguntarle, dijo Thomas. Estuve esperando el momento justo, y creo que es este. Sacó una cajita del bolsillo. La tapa se abrió como un chasquido seco. Catherine Brennan me enseñó a ser mejor. Confió en mí cuando no tenía razones para confiar en nadie. Me dio tiempo y se lo dio a usted misma. Es brillante y brava, honesta de un modo que me asusta y me sostiene a la vez. Se casaría conmigo. Catherine miró dentro de la cajita. Un anillo simple de oro, con una esmeralda chica que atrapaba la luz del fuego, del color exacto de sus ojos. Thomas, hace 6 meses estaba presa, esperando la muerte. Soy irlandesa de clase trabajadora, recién libre de un cargo de asesinato. Casarse conmigo sería un escándalo. Hice carrera defendiendo clientes que nadie más quería. Estoy acostumbrado al escándalo. No tengo fortuna, ni familia, ni contactos. No me importa la fortuna, me importa usted.
armar una vida con la única persona que me obligó a ser el hombre que quería ser. Así que sí, sería un escándalo, y lo espero con ganas. Catherine rió, una sonrisa luminosa que llenó el cuarto y se mezcló con el crepitar de las brasas, más plena que en el tribunal, más verdadera. Entonces sí, obvio que sí, lo amo y quiero casarme con usted, con el único hombre que apostó en mí cuando yo no tenía nada para ofrecer más que la verdad, y esperó que la verdad alcanzara. Thomas le deslizó el anillo en el dedo. Le quedó justo, y la besó otra vez, sin apuro ahora, porque por primera vez en 6 meses tenía todo el tiempo del mundo. Cuando tomé su caso, dijo al rato, con ella apoyada contra su hombro, Hardwell ofreció pagarme el doble si sembraba una duda. ¿Sabe cuánto cobré? ¿La tarifa normal? El triple, porque no solo sembré una duda, probé una inocencia real y atrapé al verdadero asesino. La herencia de Hardwell lo pagó, como parte de la reparación. Voy a usar ese dinero para nuestra boda. Me parece justo usar el dinero del asesino para construir lo que él quiso destruir. Justicia poética. Justicia de verdad, la trajo a Ceci. Tomé el caso convencido de que perdería y de que me daría igual. Mire cómo terminé, pidiéndole que se casara conmigo. ¿Se queja? Le doy gracias todos los días. Usted me enseñó el oficio y de paso la vida. Volví a creer que hay gente inocente y que vale la pena pelear por ellos hasta el final, no solo cumplir. Eso lo hizo usted solo. Yo solo le exigí estar a la altura de sus principios. Y voy a estar el resto de mi vida tratando de estar a la altura de lo que se merece, incluido darle espacio que necesite, siempre. Catherine sonrió en su hombro. Ya no necesito espacio, lo necesita usted. Afuera, Londres seguía con su noche. Un sereno cantaba a la hora en alguna esquina y un perro respondía a lo lejos. Pero adentro, juntos al calor del fuego, dos personas que se conocieron en las peores circunstancias, un abogado y un acusado de asesinato, la obligación y la inocencia desesperada, habían hallado algo que ninguno buscaba. No solo justicia, no solo recuperar el nombre, sino un amor hecho con honestidad total, de fe firme y de las ganas de pelear por la verdad, aunque una mentira hubiera sido siempre más fácil. Thomas había hecho una apuesta, su carrera contra la vida de ella, su certeza contra su inocencia. Había ganado, habían ganado los dos, y el premio era mejor de lo que jamás había imaginado. Y así termina nuestra historia de hoy. Otra de esas historias que te dejan ese gustito final en la boca, ese gustito dulce, ¿no? Me gusta cuando las historias tienen eso, ese toque de amor y paciencia, de lealtad, digamos. Pero también me abre una pregunta. ¿Cuándo le creemos a la persona por encima de los hechos? Thomas tenía pruebas demoledoras, ¿no? Cada pieza señalaba lo mismo, que era culpable, pero Catherine decía otra cosa. Su calma no era como la de un culpable, su comportamiento como alguien que dice la verdad, no como alguien que arma mentiras astutas. Por suerte Thomas vio esas cosas que a veces no tienen peso en el ámbito legal y eligió investigar el carácter de la persona, no solo la prueba física, y se dio cuenta que las pruebas estaban fabricadas y que el comportamiento de Catherine decía la verdad. Entonces, acaba la pregunta para ustedes, queridos oyentes. En su propia vida, cuando las pruebas contradicen el carácter, ¿a cuál le creen? ¿A los hechos documentados o a la persona que tienen enfrente jurando que es inocente? Yo por mi parte, casi siempre, cuando no conozco a la persona, como pasa en nuestra historia, solo miraría las pruebas. Si la conozco, obviamente, primero dudaría. Lo que hizo nuestro protagonista, desde mi punto de vista, es un salto de fe, aunque también tenía la experiencia y el instinto de su lado para detectar esas incongruencias. Porque, ojo, él pasó su carrera dando por sentada la culpa, ya que la mayoría de los acusados sí lo eran. Y tenía razón, estadísticamente al menos, casi siempre. Pero acertar casi siempre significa equivocarse de vez en cuando. Y equivocarse sobre una inocencia significa que cuelgan a un inocente. ¿Y Catherine? Ella lo desafió. ¿Cuándo dejó de creer que existe la gente inocente? Es una pregunta justa para él y para todos nosotros. ¿En qué momento nos volvemos tan cínicos, tan acostumbrados a la mentira, que ya no reconocemos la verdad cuando la tenemos delante? Yo creo que creer sin pruebas es ingenuo, y que las pruebas sin la voluntad de creer son pura desconfianza. La justicia pide las dos cosas, investigar a fondo y a la vez animarse a ver la verdad, aunque contradiga lo que parece obvio.
¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez tuvieron que elegir entre creerles a las pruebas o creerle a una persona? Cuéntenme en los comentarios. Si esta historia de una acusación injusta y una verdad ganada a pulso los conmovió, déjenme un me gusta y suscríbanse, porque si algo nos enseña la historia es que siempre hay un complot por destapar, siempre hay un inocente que necesita a alguien que le crea, y siempre hay alguien que confunde el cinismo con la sabiduría, hasta que volvamos a vernos o a la luz de las velas. Recuerden que creerle a alguien cuando todo dice que no debería es una apuesta. Pueden perder la carrera, la certeza y hasta el orgullo, pero lo único imperdonable es no haber apostado nunca. Los saludo a su narrador, Cal. Buenas noches desde la pluma nocturna.